Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Lengua y Comunicación 2. Bueno, ya para no demorarte tanto con esos conceptos, estuvimos viendo varios, ¿sale? En la clase anterior o grabación anterior estuvimos viendo, perdón, en lo que tenemos que enfocarnos al momento de leer, es decir, qué aspectos tenemos que tomar en cuenta de nuestro texto, qué es la prelectura, el sondeo, en este caso, por ejemplo, lo más importante, lo más relevante, tener las preguntas previas, el objetivo, para a su vez en este caso nos ayude más a comprender el texto y enfocarnos en elementos necesarios de lo que nosotros queramos contestar o cuál va a ser nuestro objetivo. Eso también es muy importante y muy interesante. Y a su vez, pues esto hace que se facilite más y una vez en caso de que mm, ya tenemos el objetivo, las preguntas y no completamos el texto que hay que hacer, pues releer y practicar constantemente. Eso hace realmente que nosotros no nos viciemos, en este caso, de algunas cierto tipo de acciones, que a lo mejor empeoren o no nos ayuden a mejorar en cuestión de leer. Por eso es importante, como te lo digo, buscar las palabras, subrayar, hacer pequeños comentarios en la lectura, para que una vez cuando se finalice la lectura, pues retomarlos y saber, ya me acordé, por esto subrayé aquello. Mira, sí, por eso entendí esto. Así, eso es importante al momento de la lectura. Ahora bien, es el siguiente tema que tiene por título Organización de las ideas de la reseña y comentario crítico. Vamos a ver el cómo es que se pueden organizar las ideas, el porqué de la organización de las ideas y qué estrategias yo tengo que tomar en cuenta para organizar mis ideas. ¿Ok? Porque en la lectura, bueno, podemos identificar las ideas, podemos saber a qué se refiere, pero ¿para qué y por qué la organización de esta? Si bien hay ideas importantes, ideas relevantes, pero las puedo poner así como yo quiera, o realmente hay un acomodo para que al momento de que el lector tome en cuenta mi comentario crítico, mi reseña, sea bien entendido, pues sí, es lo que yo te voy a enseñar en esto. Realmente cómo se organizan las ideas, la importancia y la relevancia, y cómo es que las tengo que acomodar para que realmente se cumpla con el objetivo o el propósito de lo que yo escribí o voy a escribir. Y como siempre comenzamos con los conceptos claves que son organizar, coherencia, cohesión, estructura, reconstrucción y presentación. Organización ya lo habíamos visto en anteriores ocasiones y nos dice poner en orden un determinado número de elementos, es decir, me voy a enfocar en algo y voy a organizarlo, es decir, primero voy a abordar de este y luego de este y así sucesivamente. Coherencia quiere decir que realmente explique y que sea entendible estos elementos que yo voy a explicar, ¿vale? Que sea coherente o coherencia, o que realmente lo que yo ponga primero, eso primero, después tenga ligación con lo segundo, y que lo primero y lo segundo tenga ligación con lo tercero, y así sucesivamente. Que haya una coherencia del por qué puse esto primero, por qué se puso después esto, por qué después esto, y así sucesivamente. Para que realmente el lector quede comprendido la información, y sobre todo que sea de manera clara y sencilla. Dice cohesión. Dice propiedad del texto que conecta con las diferentes palabras, ideas, oraciones y párrafos. Es decir, cuando tengo coherencia y que realmente ligo lo primero con lo segundo y lo tercero, asimismo tengo cohesión. Realmente todo tiene un porqué y tiene un para qué. No es información aislada que a mí se me ocurrió ponerla y que realmente no tiene relación con el tema, sino que realmente la cohesión, las ideas que yo ponga, los párrafos, todos están conectados a una misma idea, a un mismo propósito. La estructura en este caso nos dice la construcción de elementos ordenados que forman un todo. Identificación. Me faltó separar identificación, no lo noté. Reconocer o distinguir un elemento particular, es decir, tiene una estructura, es decir, sigue algo, noto cuál es el inicio, cuál es el desarrollo y cuál es el final, en cuestión de la estructura. Por eso también decía en un texto o en un comentario crítico, una reseña, que es importante destacar cuál es el inicio, cuál es el desarrollo y cuál es el final, para ver los elementos de cada uno. Y eso mismo, en la identificación pasamos a reconocer los elementos y distinguirlos. Mira, este es el inicio porque me está hablando de los conceptos. Este es el desarrollo porque ya propiamente me está hablando de su teoría. Y esta es la conclusión porque propiamente aquí ya me está diciendo, en este caso. Bueno, y continuando con esto, de lo de identificar qué palabras utiliza tanto el desarrollo como la conclusión. Por último, también viene la reconstrucción, es decir, al momento que nosotros vemos dentro de un texto o queremos, en este caso, reconstruir nuestro texto, es importante leerlo y saber, creo que de antemano esto me falló y hay que volverlo a hacer. O reconstruirlo cuando leemos algo, es decir, ya leí esto y tengo que organizarlo, hacer esto, hacer aquello, esa es su coherencia, esta es su cohesión, esa es su estructura, identifique esos elementos.
¿sí? Volver a tomar esas pequeñas partes del texto para saber a qué se refiere, o en este caso, cuando nosotros escribimos un texto, reconstruirlo quiere decir volverlo a dar forma para que se entienda mejor, para que realmente la intención que yo quiero comunicar sea la pertinente, para que realmente el persuadir que es la intención de esto, pues se haga, ¿vale? Eso es lo importante, lo me estoy haciendo de reconstruir cuando hago algo o cuando estoy leyendo algo. Y por último, la presentación. Dice presentar una cosa o asunto para que pueda ser visto. Analizarlo, valorarlo por alguien con detenimiento. Es decir, una vez que ya tengo esto, encuentro la manera, lo voy a presentar a partir de un poema. Lo voy a presentar con este texto y imágenes gráficas. Lo voy a presentar eh, con un narrador, con un relato simple, con un resumen. Ahora sí que cada uno elige la manera en cómo este trabajo que llevó a cabo o este trabajo que leyó lo va a presentar para que realmente quede escrito o plasmado y una persona lo pueda entender y diga, a eso se refiere, ¿vale? Cada uno elige las formas en cómo se va a presentar. En este caso, lo que mayormente utilizamos es el comentario crítico y la reseña. Muy bien, ahora viene las ideas. Y bueno, ¿qué dice en torno a las ideas? Nos dice lo siguiente, dice, organizar las ideas de un texto es una tarea fundamental para lograr una comunicación más eficiente y asertiva. No importa si es una reseña, un comentario, un resumen, un ensayo, por nombrar algunos tipos de textos. Es decir, la reseña, o en este caso las ideas se presentan en diferentes tipos de texto, como bien lo dice ahí, reseña, comentario, resumen, un ensayo. Y es una tarea fundamental porque en cada uno de estos textos, o en la mayoría de lo que siempre vemos, hay una idea presente. Si te fijas en cualquier lado que vas, en redes sociales, también en el supermercado, hay algo importante, una idea trascendental que está ahí. Trascendental, con trascendental me quiero referir a una idea importante o las conversaciones que tú tienes en WhatsApp, o los mensajes que le escribes a tu amiga de texto, o las llamadas, siempre hay una idea por la cual lo están chismeando, un tema fundamental, una, en este caso, idea principal que está ahí, ¿vale? Y como bien te lo dice, es multifacético, puede presentarse en diferentes tipos de texto. Y ahí menciona algunos, pero son varios. Dice, cualquier idea debe estar organizada antes de llevarla al papel, así como también tener un propósito comunicativo muy claro, ya sea informar, persuadir o entretener al lector con un nuevo escrito. Es decir, la idea de qué temática voy a hablar y sobre todo el objetivo con que voy a hablar esa temática. Tanto idea como objetivo o propósito tienen que estar interconectados y relacionados antes de escribirlo. ¿Por qué? Porque si realmente en este caso no tenemos un objetivo y no tenemos una idea, podemos estar escribiendo de lo que sea y a su vez ese texto no va a tener ni cohesión ni coherencia, no va a tener una organización y por ende no se va a entender nada. Es por ello que siempre los profesores y nos hacen hincapié en que tenemos que escoger una temática y de esa temática pues hay pequeñas subtemáticas y escoges una de ahí, a partir de ahí escoges un pequeño tema, dices la idea que tú quieres explicar y por último el propósito. A justificar, ordenar, cada uno escoge eso, pero eso es muy importante que al momento de las ideas, cuando las queramos comentar, las queramos decir, es primero la idea de qué temática y por ende qué propósito voy a hacer o con qué finalidad voy a explicar eso. Pero eso es muy importante. Por otra parte, también nos dice, al momento de realizar la reseña, el autor, aquí estamos hablando propiamente de la reseña del comentario crítico, por eso se pone ahí, porque dentro de una reseña y comentario crítico hay ideas, ¿vale? Y es lo que vamos a ver en esto de lenguaje y comunicación 2 como te lo había adelantado en la primera presentación, que va a ser en torno a esas dos temáticas principalmente. Dice, al momento de realizar la reseña, el autor se convierte en una fuente de información indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque realmente el autor está explicando un libro que él no hizo, pero es una fuente indirecta porque pueden acudir otras personas a ver, pues quiero leer el libro de Marx. Yo hice una reseña de eso y en vez de leer el libro, antes de leer el libro de Marx, leen mi reseña. Eso es una indirecta, porque realmente no lo escribió el propio autor, lo escribió otro autor esté basándose en el libro de Marx y otra persona esté evaluando ese trabajo para ver si es pertinente o para ver si ese libro que está leyendo dice, pues bueno, a partir de lo que dijo este autor, me dice que este libro es bueno, lo voy a leer. ¿Sale? Por eso es indirecta. Las fuentes directas son aquellas que escriben propiamente el autor, los libros del autor, y los leemos. Indirectas, en este caso son comentarios, son explicaciones de otros autores en torno a los autores principales. ¿Sale? Por eso se dice indirectas. Dice, pues expresa las ideas más relevantes de otra fuente, la cual puede llegar a ser directa o también indirecta. Por ello, la relevancia de las organizaciones de las ideas al hablar acerca de lo que alguien más escribió. Dice, pues se debe diferenciar la parte informativa que habla de la fuente de información y la parte crítica que elaboración del libro.
del mismo. Es decir, la parte informativa viene siendo, en este caso, cuando le explica que ese texto fue escrito en tal año, fue escrito en tal época, responde a cierto tipo de preguntas y también nos puede abordar una pequeña bibliografía del autor, el cómo llevaron sus etapas, el cómo batalló para hacer ese libro, el cómo fue escribiéndolo por tiempo y esa es información realmente de información informativa, vaya la redundancia, porque en este caso nos está explicando eh, cosas importantes de la obra. Pero ya una vez cuando está haciendo la parte crítica, es decir, está evaluando lo que él escribió, la forma en cómo lo detalló, los elementos que utiliza, ya sería distinto. Por eso dice que aquí también es importante diferenciar entre la información que me está dando el texto y como tal la crítica que ya está haciendo en torno a lo escrito ahí, en torno a la información que el autor refleja en su obra. También es muy importante diferenciar estas ideas de la mera información que es en torno a la obra, en torno a lo que realmente está resaltando de esa obra. Por otro lado, en este caso, ¿cuáles son los beneficios de la organización de un texto, o en este caso de las ideas? Bueno, dice lo siguiente, dice, la organización previa de las ideas de un texto ahorrará tiempo en la redacción, porque el escritor tendrá una guía de escritura, será más sencillo detectar errores y corregirlos, además, beneficiará la fluidez y la coherencia del texto. Es decir, cuando yo tengo una idea clara de qué tema y el propósito, por ende ya me voy a enfocar en las cosas necesarias para llegar a ese objetivo. Si no tengo ese objetivo, pues, como te dije, puedo escribir de lo que sea y voy a estar batallando. Pero si realmente tengo ese objetivo y vuelvo a reconstruir mi texto o al releerlo, digo, esto no me funciona, esto sí me funciona, hay que darle más a esto y quitar aquello. Por eso en esto nos dice que realmente tenemos que tener una escritura, una guía de escritura, es decir, tener nuestra meta. Y ya como lleguemos, pues lo vamos a ir corrigiendo. Por eso es un concepto importante de esto era la reconstrucción, porque constantemente vamos a estar quitándolo, quitándole y agregándole piezas importantes a nuestro texto para que tenga coherencia y sobre todo fluidez. Dice, y por otra parte, la organización coherente de las ideas, como bien lo mencionaba, de un texto ayuda a mantener la consistencia en el escrito. Cada párrafo o sección debe conectarse de manera lógica con la anterior y la siguiente. Es lo que te decía. Que realmente cuando tenemos ya una línea de lo que vamos a escribir, nuestro propósito, nuestras ideas, eso va haciendo que haya cohesión y por eso que haya coherencia, que cada párrafo se va relacionando uno con el otro y esto que va haciendo una estructura que tenga un inicio, un desarrollo y un final. Parece algo muy sencillo, pero es algo complicado, porque de nosotros tenemos que saber primero cuál es el propósito, cuál es la intención y a su vez utilizar el lenguaje adecuado y necesario. Y a su vez primero dar una información, en este caso como introducción, como bien lo decía, en la anterior diapositiva, de información en torno al texto. Y después hablar propiamente, emitir un juicio o opinión en torno a lo que escribió el autor en esa obra. ¿Sale? Que eso es lo importante, lo relevante tanto de la reseña como del comentario crítico. Dice, cada párrafo o lección debe conectarse de manera lógica con la anterior y la siguiente, lo que evita confusiones y malentendidos. Eso es lo más importante y lo que siempre vamos a carecer en nuestro texto. Que realmente haya de confusión y malentendidos, porque a lo mejor en nuestra cabeza utilizamos lenguaje que al momento de decirlo nosotros no entendemos, pero ojo con esto. Este escrito que nosotros vamos a realizar es para que alguien más lo lea y entienda nuestras ideas. Es por eso importante tener en cuenta el lenguaje que vayamos a utilizar para que al momento que la persona lo lea diga, oh, por eso escribió esto, oh, muy bien, por eso se va ligando esta idea con la otra. Eso es lo importante. Dice, entre sí, con una estructura lógica y debe vincularse en torno a en un tema o un fin en común. Como bien lo decía, con su propósito, con su objetivo, ¿de cuál? Pues va a depender del escritor. Y es por eso que, si no mal recuerdas, en lenguaje y comunicación vimos algunos conectores lógicos y cada uno tiene una diferente finalidad o una diferente función. Y aquí están por los tipos de relación que tiene, indicar tiempo o lugar, y aquí te menciono algunos, señalar las relaciones causa y efecto, indicar un ejemplo o resumen o conclusión, marcar la similitud o en este caso el contraste, enlazar ideas similares o añadir una nueva idea. Y aquí nos maneja diferentes tipos de conectores que nosotros podemos utilizar. Ojo también, porque puede ser que utilicemos de manera muy repetitiva alguno de ellos y aquí tenemos diferentes tipos de sinónimos que hacen referencia a la intención. Es por eso importante saber, en este caso, cuál es nuestro propósito, nuestro objetivo y por ende utilizar conectores pertinentes a ellos o en este caso conectores lógicos que nos ayuden a realmente realizar nuestra función que realmente queramos. También otro ejemplo de esto es que evitar cierto tipo de palabras que a lo mejor
ya se entienden o se subentienden al momento de leer. Por ejemplo, aquí dice, hoy iremos a cenar y mañana iremos de compras. Aquí se repite algo muy importante, iremos. ¿Se puede quitar sin que cambie el sentido de la oración? Sí, y nos dice lo siguiente. Hoy iremos a cenar y mañana de compras. Es decir, se subentiende que también irán mañana de compras porque ya se dijo anteriormente. Es decir, hay que evitar ese tipo de palabras que a lo mejor tú escribiste y una vez leyéndolo, reconstruyendo, dices, ah, no, esto ya no es necesario porque ya se subentiende a partir de la primera oración. Esos pequeños detalles también hacen que realmente tu texto sea más sencillo, más coherente y tenga más cohesión, ¿sale? Y sobre todo en este caso es que quite información irrelevante y lo deja en este caso más estético. Y por ello, en este caso, uno de los propósitos de la reseña y del comentario crítico es la persuasión, como bien lo hemos estado abordando en las anteriores provisiones. Es el persuadir, pero de manera sólida y concisa y con argumentos. Pues no solo informan, es decir, si bien informan y nos dan una evaluación de un objeto, pero también lo primordial, ya sea de manera implícita en torno a la reseña y de manera explícita en torno al comentario crítico, es en este caso convencer a algo de las características que tiene al lector de su postura y de que se acerquen o no a la fuente de información. Eso depende de cuál fuente de información de la que tú quieras escribir, pero recuérdalo. En este caso, la reseña y el comentario crítico son apropiados para cualquier tipo de objeto. Y en este caso, en torno al lenguaje y comunicación, los estamos abordando en torno a literatura o, en este caso, a libros. Por ello, la organización de las ideas apoyará la apreciación y presentar argumentos de manera sistemática y conveniente. Es decir, estos argumentos que yo utilice van a intentar convencer a una persona que lea ese libro, que no lo lea, que lo valore, que sí lo valore. ¿Sale? A veces se intenta principalmente con la reseña y, en este caso, el comentario crítico. Hagan que nosotros o la persona, en este caso, que la vaya a leer, se acerque a ese libro o que realmente los acredite y que se dé cuenta del por qué se está descreditando o, en este caso, también se acerque para saber el por qué se le está elogiando ese libro. Dice, la focalización de la redacción de un texto ayuda al lector a estar más atento en la lectura. Es decir, una vez que yo lea este comentario crítico o esta reseña, yo puedo estar más atento a aquellos aspectos que me dice el reseñador o el comentarista, para así dar cuenta y legalidad o sustentar lo que me está diciendo. ¿Sale? A, lo a lo mejor puede ser que también eso te sirva, que leas primero un comentario, una reseña, para que digas medianamente de lo que puede ir. Eso sería como una de lectura, algo por el estilo, que también te ayuda a focalizar, en este caso, las ideas importantes, las ideas relevantes, para saber si estás de acuerdo con la reseña o con el comentario crítico que tú acabas de leer de esa obra literaria, ¿sale? Esto no puede ser que a lo mejor eso te incita a leer el libro o que realmente te deje sin las ganas de leer. Pero yo te recomendaría en este caso que leas ello para posteriormente evaluarlo por tus propios méritos, ¿sale? Y también en este caso, bueno, ¿cómo organizar las ideas? Por ejemplo, tenemos que primero identificar el texto, qué tipo de texto yo quiero realizar o qué tipo de texto yo estoy leyendo. Después, reconstrucción y explicación del contenido más importante del texto. Una vez que identifico qué tipo de texto es, ah, después, en este caso, lo reconstruyo y explico lo más importante, es decir, lo que termine de leer, entiendo cuáles son las partes interesantes o relevantes, cuál es su inicio, cuál es su desarrollo, cuál es su conclusión, y por ende ya puedo generar o reconstruir a partir de mis propias palabras, de mi paráfrasis, para comprenderlo. Por último, en este caso de las dos últimas, dice lo siguiente, presentación y desarrollo de los principales asuntos a discutir sobre el texto, valoración de la calidad de la evidencia, la relevancia del estudio, el estilo de la escritura, o la expresión de cualquier índole, entre otros temas posibles, aportando siempre ejemplos y argumentando por respaldar su opinión. Es decir, es lo que nos vamos a enfocar una vez que lo reconstruí, una vez que identifica el tipo de texto. Estos elementos van a ser importantes para generar nuestro comentario o nuestra una reseña, es decir, la valoración de la evidencia, es decir, lo que yo encontré en el texto, ¿cómo lo califico? ¿Como bueno o como malo? Bueno, y si es bueno y malo, ¿por qué? Es la relevancia del estudio. ¿Para qué hacerlo? Porque, pues bueno, ese texto es de mala calidad por esto. Porque tiene un escrito, una escritura, una expresión de índole bastante nefasto, porque el autor utiliza siempre los mismos sinónimos, porque realmente no explica más del contexto, porque realmente ah, ah, la trama, pues, o el conflicto literario es sesgado, es lo que nos vamos a enfocar principalmente en el comentario o en la reseña. Esos aspectos de la información del texto para posteriormente, una vez que lo entiendan y con evidencias del mismo texto, generar nuestro juicio o comentario crítico, que aquí es lo interesante. Primero, plasmar lo que hay ahí y una vez que lo entiendes y realmente justificas con acciones de la misma obra,
Ahora sí, hacer el comentario del por qué eso es malo, el por qué eso es bueno, ¿vale? Y por último, en este caso viene siendo la síntesis y conclusión general sobre los valores del texto reseña. Es decir, primero la información, como ve que lo dice en el punto C, y por último aquí la síntesis y conclusión, bueno, a grandes rasgos, en general, en conclusión, digo esto, en rasgos generales, la obra tal termina en esto, o realmente concluyo que, y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces esto es lo importante e interesante, perdón, que realmente tú sepas la organización de las ideas, la reconstrucción, por ende tengas un inicio, un desarrollo y un final, y por último, en este caso, la síntesis y conclusión, emitir tu propio juicio y opinión respecto a una obra literaria. ¿Vale? Y bueno, y creo que no de una obra literaria, sino realmente de cualquier aspecto que tú veas un comentario o que quieras hacer un comentario o reseña, ¿vale? Y bueno, eso era todo de mi parte en ese tema. Espero que realmente haya sido pedido y sobre todo haya quedado la información bien explicada. Si no, recuerda hacer un comentario o expresarme tu idea para contestarlas. Y bueno, sin más, me despido. Hasta luego.